que sean bienvenidos nuevamente a una actualidad informativa con el objetivo aquí de mantenernos aquí informados, debatir, dar nuestras opiniones en torno a lo que fueron las novedades que se presentaron en el día y que nos tocan de manera particular, en este caso a Venezuela y específicamente a lo que es la selección, pero también específicamente a lo que son nuestros hermanos que se encuentran en situación que se Perú, pero que vivieron bastante triste lo que se vivía en Lima el día de ayer, desde lo que había sido ya el inicio de jornada desde muy temprano, lo que era esa movilización de autoridades, pasando hasta por encima de lo que son las reglas de FIFA. Como terminaban informando en torno a la situación de xenofobia y el mal proceder que se terminaba dando por parte de las autoridades peruanas, tanto el día de ayer, 21 de noviembre, durante el partido, antes del partido y post partido, y el día de hoy, cuando deberían haber prestado todo lo que es la logística, cuando está establecido para lo que es ya el retorno de las selecciones a sus países de orígenes. Bueno, hoy se armaba otro show por parte de las autoridades peruanas, en este caso en torno a no abastecer de combustible a lo que era la aeronave que trasladaba a la selección Vinotinto de regreso al país, y que ya hace pocos minutos aterrizó ya en nuestro territorio, y fue muy grato ver lo que han sido los videos del recibimiento del pueblo ahí en Maiquetía, a la espera de darle ese abrazo de solidaridad a los jugadores y también de ese orgullo que tenemos ahorita por lo que es la selección Vinotinto, que está dando el todo por el todo en estas eliminatorias al Mundial 2026 y que ayer tenía que dar el doble y hasta el triple, producto de ese momento nefasto, de ese momento deplorable, de ese momento en el que las autoridades peruanas terminaban convirtiéndose en cavernícolas. Pudiésemos hacerlo, terminaban convirtiendo en cavernícolas las autoridades peruanas con lo que era su accionar que realizaban el día de ayer, post partido con los jugadores, en ese momento cuando intentaban acercarse a lo que era el público con el objetivo de entablar ahí un momento sano y agradable con lo que era la afición, que estaba a la espera de agradecer lo que fue la actuación de la Vinotinto y de demostrarle el cariño a los jugadores. Y como es común, vuelvo y repito, como es común en cualquier partido que se termine desarrollando en cualquier parte del mundo, en donde los jugadores terminan después acercándose a demostrarle el cariño a la afición que se pudo haber presentado, el apoyo, y ahí a tener un contacto ahí cercano, no terminan las autoridades peruanas terminan justificando como que no podía generarse un altercado. Y eso, ¿qué altercado se puede generar entre una afición y unos jugadores del mismo país? No tenía ningún sentido. O sea, buscaban justificar lo injustificable, el accionar deplorable, el mal proceder con el que terminaban realizando las autoridades peruanas el día de ayer. No, con eso no queremos decir que no están en todo el derecho del procedimiento que querían aplicar antes del partido, pero existen normativas, existen formas de realizar esos procedimientos y de por sí no violar lo que son los estatutos que establece la FIFA de cara a lo que son las fechas de eliminatorias. Una cosa es el apoyo desde el punto de vista de seguridad que pueden dar las autoridades a los que son los eventos deportivos, pero otra cosa es querer politizar un evento deportivo, algo que está totalmente prohibido por parte de los estatutos de la FIFA. Ya de por sí hemos visto bastantes ejemplos. Esperemos a ver si hay algún comunicado de FIFA, porque lamentablemente por parte de la Confederación de Fútbol Sudamericano, Conmebol, termina lavándose las manos, termina pasándole la pelota a la FIFA y prácticamente termina diciendo que nosotros no tenemos nada que ver con lo que terminaba pasando porque esto es algo de FIFA. Entonces, ¿para qué te haces llamar eliminatoria sudamericana de Conmebol? ¿Para qué te haces renombrar como que si eres tú el que terminas organizando estas eliminatorias? ¿Para qué hace presencia a veces autoridades de Conmebol en partidos de eliminatorias sudamericanas si supuestamente no eres
el que tiene la responsabilidad de accionar a la hora de un evento. O sea, es bastante patético, bastante balurdo, bastante ambiguo lo que era el comunicado que terminaba sacando Conmebol el día de hoy, en donde buscaba, si quería tratar de pasar de diplomático, terminaba siendo bastante vergonzoso lo que era la respuesta que daba Conmebol a las solicitudes que tanto daban Argentina, producto de la situación que pasaba en el partido entre Brasil y Argentina en el Maracaná, y a la situación que pedía respuestas la Federación Venezolana de Fútbol con lo que habían sido los altercados, las agresiones de la policía peruana y los actos de xenofobia por parte. ¿Qué te puedo decir? Lamentablemente, lo que supuestamente debería haber sido una fecha en donde estaremos hablando es de resultados, donde estaríamos repasando cómo irían las cosas, que de por sí, vaya nuestra felicitación a la Vinotinto, que consigue mantenerse en ese top 4 de la clasificación luego de 6 fechas. Por primera vez Venezuela, desde que existe el formato de todos contra todos en las eliminatorias sudamericanas, que está establecido desde lo que era la clasificación al Mundial de Francia 98, Venezuela consigue mantener de manera consecutiva durante las primeras 6 jornadas, mantenerse en los que son puestos de clasificación o directa, o en este caso de repechaje. En estos momentos, cuarto puesto directo de clasificación. Esperemos que podamos mantener este ritmo de cara a lo que es el reinicio de las eliminatorias sudamericanas, cuando vuelvan a presentarse o vuelvan a activarse en lo que es el mes de septiembre del próximo año 2024, y esperemos que este parón no nos termine afectando desde el punto de vista de rendimiento tanto de los jugadores, que los jugadores puedan mantenerse activos en sus distintos clubes, que no se aparezca el fantasma de las lesiones. Esperemos que eso se mantenga ahí bastante bien, lo que sea el rendimiento del equipo, y también a la espera de que esas eliminatorias van a tener el atractivo de lo que va a ser el tener antes del inicio de esa eliminatoria lo que es el inicio de la próxima edición de la Copa América. Así que vamos a estar teniendo una selección que va a llegar quizás en ritmo caliente, en lo que vendría siendo otra vez como equipo. Este era como tal, como decir, el editorial o el inicio de lo que queríamos hablar en torno a lo que había pasado, pero vamos a repasarlo al detalle, lo que terminaba siendo noticia ayer y no necesariamente era lo deportivo. Más allá de que entonces, como siempre decimos, a lo que es ya meternos en materia informativa, y nos venimos de una a lo que es como tal las noticias que les traemos para hoy. Y queríamos comenzar porque pareciera que para algunos medios en Perú y pareciera que para algunos colegas en Perú, como que lo de ayer terminaba siendo como que están exagerando, y esto no ha sido tampoco visto así por parte de otras partes en el mundo, y los venezolanos están exagerando con lo que terminaba ocurriendo. Bueno, vamos a hacerle solamente un repaso de lo que son los titulares de algunos medios, tanto de la región como de otras partes del mundo, como es el caso por lo menos de Infobae, que colocaba: xenofobia pura y dura. Periodistas venezolanos criticaron control migratorio en el Estadio Nacional previo al duelo ante Perú. La Voz de América titulaba: Venezuela exige investigar agresiones contra su selección de fútbol en Perú. Autoridades de Venezuela también rechazaban lo que era el tema de la xenofobia contra la Vinotinto. Polémica, titulaba el diario Marca, y decía: polémica, control de identidad a emigrantes venezolanos en el Perú 1-1. Venezuela decía, es xenofobia pura y dura, era lo que terminaban denunciando los venezolanos. Las propias, en este caso, líderes de la oposición venezolana, o sea, era unánime. Aquí no había el tradicional diferencia política, era unánime. La líder de la oposición, en este caso María Corina Machado, también rechazaba lo que era el tema del control de identidad que se había realizado en el partido entre Perú y Venezuela. Vamos a
vamos más adelante a hablar de eso, a dar nuestra opinión de eso, porque la gente viene y dice, bueno, pero es que nosotros damos el derecho por el tema que está ocurriendo, la violencia. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Ya, calma, calma, calma pueblo, como dirían por ahí. Como decíamos, la líder opositora, María Corina Machado, también rechazaba lo que era el control de identidad antes del partido entre Perú y Venezuela. Federación Venezolana de Fútbol condena agresiones, actos de discriminación, xenofobia contra la Vinotinto y fanáticos en Perú. Otro titular, Venezuela rechaza xenofobia de Perú contra la selección Vinotinto. Otro titular de un medio deportivo, xenofobia, jugadores de Venezuela e hinchas vivieron infierno en Perú. El diario Semana de Colombia titulaba Venezuela se respeta, de acuerdo a lo que era el comunicado que sacaba la Federación Venezolana de Fútbol, el crudo comunicado de la Vinotinto que denuncia maltratos y actos xenófobos en Perú. El Nuevo Herald, diario estadounidense, colocaba repudian xenofobia contra seguidores y jugadores de la selección de fútbol en Perú. Vuelvo y repito, podemos seguir hablando. Aquí está Barron, que no sé si lo conozcan, eso es un medio especializado en lo que es el mundo del marketing deportivo, bastante conocido porque llegaba a dar esa noticia en su momento de cuánto terminaba siendo lo que generaba Messi con su llegada a lo que era la MLS. Bueno, Barron coloca aquí denuncian xenofobia en lo que es en los incidentes con la selección de fútbol. Otros medios, Venezuela eleva tono en Perú con Perú y denuncia xenofobia contra polémico partido en fútbol. El Publímetro de Colombia, Venezuela hizo duro pronunciamiento contra Perú por discriminación y xenofobia. El portal de Yahoo, tensión tras partido en Venezuela, Perú. Denuncian xenofobia, agresión de la policía peruana con palazos a jugador. En este caso fue agredido el jugador Ferraresi, quien terminaba siendo uno de los afectados. Ahí terminaba teniendo una lesión en lo que era una de sus manos. Era bastante detestable las imágenes que terminábamos viendo en torno a esto. Controles migratorios y agresiones, denuncian xenofobia en partido de la selección venezolana. ¿Qué otro diario por aquí? Noticias Radio RCN, tensiones entre peruanos y venezolanos. Estas son las dos caras de la moneda. Aquí otras cosillas por ahí. Conmebol condena, pero esa condena fue así como que, bueno, sí, la vamos a condenar. Lo cierto que si en Perú creían que se la habían comido con el comportamiento, creían que había sido, por decirlo, aceptable, lo que terminaban haciendo era repudiado y eran siendo vistos así en todo el mundo. Las autoridades peruanas, porque siempre, más allá de que quizás pueda haber un sector de la población que también se una a lo que vendrían haciendo esas políticas, pero en este caso hablamos de las autoridades peruanas y a mí también me gusta hablar de que si existe un sector también de la población, pero para no generalizar. Lo cierto es que más allá de los intentos de agresión, más allá de los intentos de hacer pasar un día bastante desagradable tanto a la afición como a los jugadores de la Vinotinto, Venezuela consigue mantenerse en el cuarto lugar de las posiciones después de 6 fechas. Como les decía, Venezuela por primera vez desde que se creó el formato de todos contra todos para lo que eran las eliminatorias sudamericanas, formato que se aplicó para lo que eran las eliminatorias para la clasificación a la Copa del Mundo del 98 en Francia. Venezuela por primera vez consigue mantener una racha de 6 fechas consecutivas y mantenerse en puestos de clasificación, así sean directos o de repechaje. En este caso, en la primera fecha terminaba en la 7ª posición, que es el puesto de repechaje, y desde esa fecha, desde la segunda fecha en adelante, se ha mantenido en los puestos directos de clasificación. Esperemos que sea así el ritmo de Venezuela y podamos estar teniendo nuestra primera clasificación y estar presente en nuestra primera cita mundialista en la categoría masculina.
parte de lo que terminaba pasando el día de ayer en cancha. Pero ¿qué pasaba post partido? Como es habitual, bueno, repito, como es habitual en cualquier encuentro, Venezuela terminaba y quería agradecer, como lo hace cualquier selección que va de visitante o hasta la propia selección de local, cuando se encuentra, si termina ganando o si termina perdiendo ahí. Venezuela, después del empate, se quería acercar a ese público vinotinto que se había dado cita ayer en el Estadio Nacional de Lima para agradecer, como se hace cualquier selección. Hoy repito, aquí no hay excusa como la quiere colocar las autoridades peruanas. Como cualquier selección, se iba a acercar para agradecer, para recibir esas muestras de cariño de la afición vinotinto, y terminaba presentando esta lamentable situación en donde terminaba siendo bastante deplorable la actuación policial, que de una impedía, una vez que Rondón había sido el único que había podido ir y después regresar, pero ya se colocaba prácticamente un muro de policía para evitar de que los venezolanos fueran a saludar a los compatriotas que estaban y que se habían dado cita ya en el Estadio Nacional de Lima, con una actitud bastante, pero bastante lamentable, terminaba generando esta escena. Nahuel Ferrari, aquí estaba Salomón, había conseguido lanzar la camiseta, regresaba, y Nahuel Ferrares y Soteldo venían a agradecer. No, bueno, entonces viene la policía y empieza a empujar a los jugadores venezolanos y a decirles que regresen. Y con una actitud bastante nefasta, los policías peruanos empiezan a agredir a los jugadores venezolanos. Ahí está la agresión, por lo menos de entre 4 o 5 policías que empiezan a agredir de manera directa a los jugadores. Nahuel Ferrari se tiene que regresar porque termina siendo después afectado en una de sus manos, y la actitud era bastante lamentable de las autoridades. Las autoridades vienen y dicen, no, es que el objetivo es para evitar que se generara cualquier trifulca, cualquier intento de que las personas entraran a la cancha. Es la excusa más estúpida, es la excusa sin sentido, porque esto es lo normal que se hace en cualquier parte del mundo. Pero el grado de xenofobia que se está viviendo y que están viviendo los venezolanos que hacen vida en Perú, producto de lo que es la lamentable situación económica y social que se vive en Venezuela en los últimos años, se termina también viendo reflejado en las autoridades, que deberían estar ahí solamente con el objetivo de proteger entre ellos a público y a jugadores, y entonces terminan siendo agresores, terminan comportándose como patotas y terminan se comportando como de la manera más lamentable. Ahí el público de manera tranquila, los jugadores también agradecían desde afuera. Allá también nuestro saludo a toda esa gente que se terminó dando cita en Lima y en el Estadio Nacional. Pero era bastante lamentable la situación, pero asquerosa, para decirlo de manera clara. Era asquerosa la forma como la policía peruana terminaba actuando ante los jugadores venezolanos, que solamente iban a acercarse a conseguir y a recibir esa muestra de cariño, que es algo normal que se termina dando en cualquier parte del mundo. Bueno, repito, es algo normal, pero lamentable y deplorable, así como lo decía el propio Luis Omar Tapia, uno de los periodistas conocidos de la rama del fútbol, que decía que lamentable, esto pasa al finalizar el Perú-Venezuela. Jugadores fueron con los aficionados, pero la policía comenzó a empujar y tratar de golpear a los jugadores de la Vinotinto. Y ya yo quitaría el tratar y diría golpearon, porque golpearon. En las imágenes se ve como golpean a 2 o 3 jugadores, y entre ellos el más afectado, que terminaba siendo Nahuel Ferrares. Aquí se ve la imagen. Este es el momento cuando Salomón Rondón, que fue el único que pudo pasar en su momento a entregar una camiseta y a saludar de más cerca a la afición, termina después siendo también empujado, y ahí es donde comienza todo.
pero toda esta patota que estaba acá terminaba agrediendo a los jugadores venezolanos. Después, más allá de que también hay que hablar de lo que ha sido el lamentable operativo que también terminaba marcándose las autoridades peruanas, para lo que era antes del inicio del partido, en donde habían establecido un operativo policial que, vuelvo y repito, para analizarlo de una manera clara. Como Estado peruano estás en todo tu derecho de realizar operativos con el objetivo en cuanto a temas migratorios. Estás en todo tu derecho. Pero, aquí aplica el pero, para tú aplicar esos operativos, tú tienes lugares y circunstancias en donde se tienen que aplicar. Existen, desde el punto de vista de procesos migratorios, los aeropuertos, las fronteras, las oficinas públicas y en dado caso también operativos en calles públicas en las cuales tú detienes un momento a la persona, solicitas los papeles para saber si estás en regla. Si quieres realizar un operativo, que estás en todo tu derecho. Lamentablemente, también se ha querido imponer como una matriz, como que si la violencia solamente llega a los países de Sudamérica producto de lo que ha sido la migración de venezolanos, no. Ustedes han tenido violencia toda la vida. De que han existido grupos minoritarios que han migrado y producto también de la mala política migratoria terminan aceptando y terminan ingresando sujetos relacionados al crimen organizado y que han sido noticias, pero que después los medios lo han querido reflejar como que si es toda la población que ha migrado a Perú de venezolanos, como que si todos son delincuentes, que ahí donde está el problema, que los medios de comunicación peruanos, que la prensa peruana, que los colegas periodistas peruanos le han vendido a la población peruana de que prácticamente todo el que ha migrado a Perú termina siendo un delincuente, y eso no es así. Eso se llama xenofobia. Eso se llama crear una matriz con el objetivo de crear y justificar una agresión hacia una ciudadanía en particular, producto de un momento en cuanto a seguridad ciudadana que esté pasando el país, pero que lo que quieren reflejar solamente en una ciudadanía. Como que si en Perú no existiera antes el tema de seguridad ciudadana, no existiera antes problemas de seguridad. De que han habido problemas y que han habido venezolanos involucrados en eso, sí, perfecto, pero no te da el derecho a terminar de generalizar y de meter en un solo saco a todos los venezolanos que, producto de la lamentable crisis derivada de las malas políticas gubernamentales que tenemos actualmente en Venezuela, han tenido que emigrar a otros países. Y que ya el solo hecho también, lo fuerte que es tener que irte de tu país y tener que buscar asentarte en otro para poder buscar una mejor calidad de vida, ya por ahí, ya el proceso ya de por sí es traumático para que tú como autoridad local quieras venir a incrementarlo con el objetivo de generar una xenofobia, que ha sido lo que se ha visto no solo en este partido, que se han visto en noticias, que se han repasado en algunos otros momentos, en donde se han visto hasta actos de agresión en particular hacia la población venezolana. Y vuelvo y repito, esto no se justifica en nada con lo que han sido los delincuentes y los grupos criminales de ahí, han hecho de agarrarse de eso con el objetivo de decir de que toda una ciudadanía es delincuente. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto por parte de las autoridades peruanas, y el querer impulsar ese discurso y querer propagarlo para que la población peruana termine viendo al venezolano, que quizás es un trabajador que está en su día a día con la lucha, querer verlo como que si es un enemigo y hay que buscarlo y agredirlo y hasta intentar acabar con su vida, porque se han dado casos. Se han dado casos hasta de linchamiento, y no precisamente de gente relacionada a lo que es el tema de la delincuencia. Lo que voy a repito, una cosa es la delincuencia, que se sabe de grupos de crimen organizado que se saben que se han visto y se han expandido en algunos países de Sudamérica, pero otra cosa es querer generalizar
y decir que todos los venezolanos que están en un país en particular, en este caso hablando de Perú, que sean todos delincuentes. Y era lamentable el operativo que terminaba marcándose las autoridades peruanas en el día de ayer en el estadio, porque vuelvo y repito, una cosa es que tienes todo el derecho a realizar un operativo migratorio, pero tú tienes lugares y momentos en donde se pueden realizar. Existen las fronteras para el control migratorio, existen los aeropuertos para el control migratorio, existen las rutas cercanas a fronteras para el control migratorio, existen las oficinas públicas para el control migratorio y existen también operativos que se pueden realizar en calles en donde tú puedes parar al ciudadano, solicitarle su identidad para saber si sus papeles están en regla. Porque también hay que tener en cuenta algo claro y esto desde el punto de vista es un llamado a la autocrítica del ciudadano venezolano que pudiese estar haciendo vida en Perú. Que algunos venezolanos pues, quizás han pasado mucho tiempo y no han regularizado sus papeles, pero para eso hay mecanismos para tú identificar a esos ciudadanos y bueno, aplicar las leyes y si existe la deportación, la aplicas. Pero no de que, bueno, voy a agarrar y prácticamente voy a meter a Raimundo y a todo el mundo en el saco y voy a generar unos eventos de xenofobia con el objetivo de decir de que estoy luchando contra lo que es el tema de la migración ilegal. Porque si tú me dices que todos los venezolanos que están en Perú entraron de manera ilegal, entonces déjame decirte que desde el punto de vista de autoridades migratorias, bastante mal que lo están haciendo. Pues entonces, ¿cuál era la justificación de montarte un operativo en un partido que de por sí estás violando estatutos de FIFA porque estás aprovechando una jornada de eliminatorias a un mundial que están organizadas en este caso y están bajo lo que son los estatutos y las reglas de FIFA? Y una de las cosas que establece FIFA es no mezclar política con deporte. En este caso, cuando hablamos de política, hablamos de acciones de gobierno que se busquen aprovechar de situaciones relacionadas a lo que es el tema del fútbol. Y en particular, en este caso, por lo menos a lo que es el tema del desarrollo de las eliminatorias. Ya de por sí, por ahí iba mal la cosa. Y ni veíamos ni por parte de las autoridades, ni de Conmebol, ni de la propia FIFA, un llamado a decir, epa, ¿qué está pasando ahí en un estadio? Usted puede estar en todo su derecho. Porque era un acto intimidatorio y a la vez era un acto xenófobo en donde se buscaba mezclar a todo el mundo como que si fueran unos delincuentes, como que si fueran unas personas que no están dentro de la legalidad. Que puedan existir venezolanos que son delincuentes, sí. Y las autoridades tienen que ir a atacarlos, meterlos presos. Y si existe la posibilidad de deportarlos a su sitio de origen, bueno, las autoridades acá tienen que hacerse responsables de eso también. Que puedan existir venezolanos que no tengan los papeles en regla, perfecto. Una autocrítica a los venezolanos que están allá y que han tenido todo este tiempo en que deberían haber puesto en regla sus papeles. Si usted está en un país que no es el suyo y tiene que terminar cumpliendo las leyes, perfecto. Pero de ahí a querer justificar y de ahí a querer meter a todos los venezolanos en un saco y querer presentarlos a todos como unos delincuentes y querer crear una matriz en la población peruana como que todos los venezolanos son la misma cosa y con eso buscar vender la xenofobia como que si es algo normal, buscar querer presentar el odio, querer presentar al otro como un enemigo, como que si es algo normal. No, señores, eso no es normal, eso se llama xenofobia y eso está penado, no necesariamente penado por debería estar penado por sus leyes, se supone, pero eso está penado por las leyes internacionales, porque usted no puede estar pasando por encima de los derechos humanos, así sea de un ciudadano extranjero o de su propio de sus propios ciudadanos. Esto en particular quería hacer esta acotación porque me parece que de paso eso es una parte. De paso, entonces después aparecieron los otros videos dentro del propio estadio en donde se veían policías llegando a donde estaban los venezolanos sentados tranquilos esperando a que comenzara el partido, a exigirles que se tenían que tapar con una chaqueta o con lo que sea, lo que era la indumentaria vinotinto con la que iban. O sea, imagínense el grado de xenofobia, imagínense el grado de violación de derechos que estaba cometiendo
la autoridad policial peruana en el estadio, que se daba el tupé de llegar a donde, imagínate, estoy sentado aquí en un estadio, estoy tranquilo, estoy como en camisa vino tinto, tranquila, y viene un policía y le dice al aficionado de Venezuela, por favor, póngase una chaqueta de eso, pero no puede estar con esa camisa que sea visible. ¿Qué les pasa, gente? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, hasta dónde llega lo desubicado de las autoridades peruanas para permitir eso. O sea, una persona que pagó su entrada, una persona que dio dinero y que lo trabajó para asistir a un evento deportivo que estás organizando y que está pagando así con normal como está pagando el peruano que estaba al lado. ¿Qué es esto? ¿Hasta qué grado estamos llegando? ¿De justificar qué? Justificar y de mandar un mensaje al ciudadano peruano de ver al venezolano como un enemigo. Cuando acá en mi país a Raimundo y a todo el mundo se le abrieron las puertas en sus peores momentos. En sus peores momentos. Venezuela fue tierra de bienvenida. Lo pueden decir los extranjeros que vinieron después de la guerra en Europa. Lo pueden decir los extranjeros que vinieron producto de las guerras civiles que se vivieron en Europa. Lo pueden decir los propios latinoamericanos, los propios suramericanos que vivieron dictaduras y que tuvieron en Venezuela un país que les dio la bienvenida. Y aquí viven y conviven tranquilos. Y aquí uno puede ir y salir tranquilo y estar disfrutando con un peruano, un boliviano, un argentino, un brasilero, con cualquiera, un español, un portugués, como le decimos acá, como le decimos a los árabes aquí, un turco, como le decimos a los árabes para meterlos a todos en un mismo saco, un turco, aquí de manera jocosa, y los turcos y los árabes lo entienden que es así. A los españoles le decimos a todos aquí gallegos, a los portugueses le decimos los portus, ¿sabes? O sea, ¿qué estamos buscando? ¿Qué se está buscando con esto? Que se cree también una ola desde este lado con el objetivo de verlos a ustedes también, o de justificar también actos de xenofobia a futuro de venezolanos contra peruanos. No, pues nosotros no somos así. Nosotros acá somos educados. Nosotros acá somos gente respetuosa. No entiendo. Bueno, y repito, no entiendo el comportamiento que están teniendo las autoridades peruanas. Y esto nada tiene que ver con política. Porque entonces viene la gente y dice, no, ¿qué te está metiendo en política? No tiene nada que ver con política, porque los que gobiernan acá son la peor basura que nos pudo haber tocado, los que gobiernan en este momento acá en Venezuela. Estoy hablando del mal accionar que está cometiendo las autoridades peruanas y que se está reflejando y que se hizo más visible y se enteró muchísima más gente producto de lo que fue la fecha eliminatoria. Pero esto es algo que están padeciendo los venezolanos desde hace varios años, la gente que terminó migrando a infinidad en este caso, a muchísimos países en el mundo, entre ellos en particular a países de Sudamérica, y que ahora se quiere presentar como que si nosotros somos lo peor. De que existe gente detestable, sí. De que existe gente que pueden ser delincuentes, sí. Efectivamente, como pueden existir delincuentes en Europa, como pueden existir delincuentes en cualquier parte de Sudamérica, como pueden existir delincuentes en Estados Unidos, pero eso no justifica para tú venir y meter en todo un saco a una población. Y no justifica para que tú estés agrediendo de manera reiterada en cualquier acto en donde hay una concentración de venezolanos, quieran agredirlo y quieran presentarlo a todos como delincuentes. No, ya basta de ese discurso xenófobo que se le ha querido vender como algo normal a las distintas poblaciones en Latinoamérica. Ya basta. Porque todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Y si los que nos gobiernan acá, que son la peor basura que ha pasado por
nuestro país desde el punto de vista gubernamental, no quieren accionar. Ya es hora de que cada venezolano levante su voz en el espacio que tenga, en redes sociales, en el espacio desde el punto de vista del trabajo que tenga, en cualquiera de sus cuentas en las redes sociales, en colegas periodistas que vaya, mi aplauso a los colegas periodistas que denunciaron y que siguen denunciando hasta el día de hoy lo que terminaba pasando en estos días y en particular en el día de ayer en Lima, Perú. Pero ya basta. Si acá los vagos que nos gobiernan no quieren hacer nada y lo que quieren hacer es política de esto también, allá ellos. Eso, a esa basura no nos importa. Nos importa es que los venezolanos de bien, que somos la mayoría, rechacemos estos actos que nos están haciendo algunos gobiernos en particular, y específicamente hablo en este caso del gobierno peruano, que se ha comportado de manera bastante detestable con lo que son los venezolanos. No hablo, no quiero meter a la población peruana, porque hablo en particular desde el accionar del gobierno peruano. Y sé que la población peruana, en su gran mayoría, es gente que segurito detesta esta situación. Pero como la buscan dimensionar, tanto medios como colegas en el Perú, buscan dimensionar como que si todo el Perú también estaría metido en el saco, no creo que sea así. Porque aquí hay bastante comunidad de Perú y de gente honrada, trabajadora y que convive y se la pasa de la manera más de pinga, como decimos aquí en Venezuela. Es decir, algo así como que de la mejor manera con el venezolano día a día, gente trabajadora y que sabe cómo es el venezolano y que sabe también cuál es la realidad que se puede estar presentando. De que pueden haber delincuentes, sí, pueden haber delincuentes. De que hay que atacar a esos delincuentes, sí, hay que atacar a esos delincuentes. Pero de querer vender, de que todos los venezolanos somos así, basta, ya basta. Porque es una falta de respeto que todavía se quiera seguir imponiendo esa imagen. Una falta de respeto. Y es hora de que nosotros, los venezolanos, pues no tenemos que estar esperando a cualquier político, porque los políticos no sirven para nada en este país. Nosotros, los venezolanos, demos un paso adelante y denunciemos en donde veamos y en donde esté los actos de xenofobia que se están presentando contra nuestros compatriotas. De que existe gente que se puede estar, de que haga las cosas mal, sí. Y a esa gente hay que también denunciarle. El venezolano que haga las cosas mal, el venezolano que se vaya por el mal camino, que no cumpla las leyes, hay que denunciarlo. Y el primero que tiene que hacerlo es el venezolano. Pero no voy a permitir, por lo menos desde este espacio, y voy a siempre a defenderlo, de que se quiera vender, de que todos los venezolanos somos los mismos. No. No lo voy a permitir, y mucho menos con esa gran mayoría de más de 7 millones de venezolanos que se han tenido que ir del país producto y de buscar una mejor vida, producto de la lamentable situación que vivimos acá desde el punto de vista social, político y económico, producto de los nefastos gobiernos que nos han estado gobernando en los últimos 20 años, y en particular del nefasto gobierno que está actualmente en Venezuela mandando. Pero no voy a permitir esto, y desde este canal, así sea un canal pequeño de nuestras redes sociales, vamos a hacer público esas cosas y vamos a rechazarlas de manera categórica, y vamos a ser bastante, pero bastante insistentes a la hora de que se terminen dando estas situaciones. Me disculpan si terminaba siendo un poco el tono un poco alto, pero yo creo que las circunstancias lo ameritan y es algo que uno tiene hasta también un cierto límite, y eso que uno lo está viviendo desde acá, desde Venezuela, viendo todo lo que le termina pasando a nuestros compañeros venezolanos, hermanos venezolanos que están ahorita en otros países del mundo, y en particular con la situación que se vivía entre el día de ayer y hoy en Perú. Vamos a seguir aquí hablando de lo que terminaba ocurriendo, y en este caso este video que también quería presentárselos, y es en torno a esos
a esos pequeños gestos que te terminan marcando mucho. Y en el caso, el del gesto que terminaba realizando, en este caso, Salomón Rondón, después de lo que había sido todo el tema del partido, después de todo lo que había sido la polémica y de la agresión que aplicaba la policía peruana a los jugadores venezolanos en ese momento de que querían recibir lo que era el cariño de la afición vinotinto. Este gesto de Salomón Rondón termina también diciendo de mucho del jugador, no solo como talento deportivo, sino también como esa calidad humana que terminaba aquí saliendo, así sea por pocos minutos, a estar ahí con lo que era la afición vinotinto, que se volvía a hacer presente en el hotel para agradecer todo lo que había hecho como tal la selección y los jugadores también, en particular Salomón Rondón, quien salía a agradecer el cariño de la gente. Son cosas que hay que demostrarlas, son cosas que hay que decirlas, porque entonces quieren presentar como que si nosotros somos unos desadaptados. No, señor, están bastante equivocados, bastante equivocados. Y como seguía y expresaba, y creo que fue unánime por parte también de aquí de la población, que terminábamos viéndonos reflejado en lo que era este comunicado que sacaba la Federación Venezolana de Fútbol. Dice aquí: Venezuela se respeta. La Federación Venezolana de Fútbol condena enérgicamente las agresiones tanto verbales como físicas, así como los actos de discriminación y xenofobia sufridos ayer por nuestro equipo y nuestra afición. Sigue aquí el comunicado: durante el partido celebrado en Lima entre las selecciones de Perú y Venezuela en esta sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas Copa Mundial FIFA 2026. Nuestra federación no tolerará ni dentro ni fuera de las fronteras venezolanas ningún trato vejatorio a nuestros jugadores, miembros del equipo técnico ni seguidores de nuestra selección. Lamentablemente, desde que se anunció este partido, se generaron acciones antideportivas que fueron evidentes para la opinión pública, medios de comunicación y seguidores del fútbol en general. Y hemos estado sometidos a prácticas claramente antifútbol, como las medidas de seguridad nunca antes vistas relacionadas con la verificación de condiciones migratorias para ingresar al estadio. Una acción que atenta contra los derechos humanos de nuestros compatriotas y contra el espectáculo deportivo en general. Igualmente es muy grave que uno de nuestros jugadores resultara lesionado por un funcionario al momento de acercarse a nuestros aficionados para entregarles una camiseta, un acto que es absolutamente normal y común en cualquier partido de fútbol y que no debe despertar una sanción policial como la que han sufrido nuestros jugadores. Sigue aquí el comunicado: también fuera del campo se dieron actuaciones que debemos condenar, como los comentarios machistas y peyorativos de un grupo de comunicadores hacia las mujeres venezolanas, algo incalificable y que estamos dispuestos a permitir. Este tipo de actuaciones atentan directamente contra el espíritu deportivo y de concordia que debe regir siempre en el fútbol, y nuestra federación las combatirá hasta las últimas consecuencias. Por todas estas razones, de manera inmediata, nuestras autoridades accionarán ante las diferentes instancias competentes dentro y fuera del fútbol para que estas agresiones no queden impunes y garantizar así que situaciones lamentables de este tipo no vuelvan a producirse. Nuestra respuesta es clara: tolerancia cero. El fútbol debe ser siempre un espectáculo que fomente la unión y la sana competencia entre los países, un lugar en el que no hay espacio posible para actos de discriminación ni para situaciones de violencia o represión, tal como lo han venido promoviendo Conmebol fuertemente desde hace tiempo con la campaña contra la discriminación. Respaldaremos en todo momento con firmeza a nuestra selección y cuerpo técnico que mostraron un comportamiento ejemplar durante el partido y viene desempeñando un excelente trabajo de la misma forma. Defenderemos a nuestros aficionados venezolanos que están acompañando y apoyando ese esfuerzo lleno de entusiasmo, pasión y ilusión. Agradecemos también todas las expresiones de solidaridad y apoyo que hemos recibido procedentes de todo el mundo. Gracias
gracias a la gran familia Vinotinto. Como ya hemos dicho anteriormente, Venezuela se respeta y el fútbol venezolano se respeta. Seguimos trabajando para elevar la bandera de nuestro país a lo más alto. Federación Venezolana de Fútbol. Tremendo comunicado. No dejaban, pero nada, mucho por fuera ya en Perú. También la Federación Venezolana de Fútbol sacaba después otro comunicado porque se presentaba otra situación lamentable por parte de las autoridades peruanas, que después la Cancillería peruana buscaba justificarse de una manera y tratar de limpiarse las manos. O sea, era bastante, pero desastroso la forma como estaban llevando las cosas tanto ayer como el día de hoy las autoridades peruanas en relación a todo lo relacionado al partido y toda la logística que deberían proveer, porque es algo que está estipulado. El país que es local tiene que proveer temas de seguridad, de logística, de tema de traslado y eso, y que se le habiliten todas las cosas con el objetivo del país que visita en ese momento por fechas eliminatorias. Dice que el otro comunicado que después sacaba la federación era relacionado al hecho que estaba ocurriendo en el aeropuerto Jorge Chávez, en Lima, que era que el vuelo charter que iba a trasladar a la selección de regreso al país, o sea, a Venezuela, que ya de por sí ya ellos llegaron, ya hace unas 2 horas, terminaba siendo demorado. Y déjame decirte que terminaba siendo demorado como por 5 o 6 horas en la justificación de que no había gasolina para darle a lo que era el avión. Después la Cancillería sacaba ahí un tema desde el punto de vista de que de acuerdo a algunas regulaciones y eso no se podía proveer combustible a aeronaves con matrículas venezolanas y eso, cosa que después se terminaba desmintiendo, terminaban volviendo a verse reflejados los actos de xenofobia, los actos de agresión contra ciudadanos venezolanos y en particular contra lo que eran los jugadores. Y el comunicado reflejaba lo siguiente: en estos momentos el avión que trae a nuestra selección, esto para que quienes quizás lo vean, esto pasaba en el momento en el que debería haber salido el vuelo, que era eso de las 10, 11 y pico hora de allá de Perú. Dice: en este momento el avión que trae a nuestra selección nacional de Venezuela sigue varado en el aeropuerto internacional de Jorge Chávez, en Lima, Perú, a la espera de autorización para recargar combustible y emprender el vuelo. Exigimos respeto a nuestra selección, sus jugadores y cuerpo técnico y cesen las medidas restrictivas en contra de nuestra Vinotinto y en contra de nuestro país, reflejaba la federación. Después pasaban horas, 5 o 6 horas, y era que durante esas horas la Cancillería peruana sacaba un comunicado con el objetivo ahí como que de justificarse, de decir que bueno, que producto de algunos temas de regulación no se podía proveer y eso, pero que ellos van a ver y resolver. Señores, tuvieron entre 5 a 6 horas a una gente que se tuvo que regresar al hotel y esperar, y de seguro otros jugadores que ya de seguro tenían ya programados vuelos para lo que es el retorno a sus clubes, viéndose retrasados producto del accionar que estaba cometiendo las autoridades peruanas. Seguía aquí el tema, la aerolínea que era la responsable en traer a la selección, que de nombre de Rutaca Airlines, aerolínea privada, colocaba aquí aerolínea oficial de la Vinotinto, comunicado oficial, rutas aéreas, compañía anónima Rutaca, la aerolínea oficial de la Federación Venezolana de Fútbol, hace del conocimiento de la opinión pública que la aeronave en la cual viajan jugadores de nuestra selección Vinotinto ha tenido un retardo considerable en su salida de Lima, Perú, producto de controles de seguridad de la aviación vigentes en ese país, a los cuales ha sido sometida nuestra aeronave, su tripulación y pasajeros. Esta situación incide de manera negativa para que las autoridades de ese país puedan autorizar la salida del vuelo, así como el suministro de combustible que permita el regreso a suelo venezolano. A nuestro entender, consideramos que la situación es violatoria a los acuerdos y tratados del derecho internacional, de los derechos humanos de nuestros jugadores y personal que se encuentra en Lima.
y menoscaba el libre tránsito, obstaculiza, perdón, nuestra función como transportistas en una competición deportiva donde debe privar el espíritu deportivo. Exhortamos a una pronta solución en pro del regreso de nuestros guerreros vinotintos. Eso fue a eso de las 2:50. Ellos terminaron saliendo a eso de las 4:30 por ahí. Terminaba saliendo el vuelo, que terminaba llegando a eso de como de las 8:00 aquí a Venezuela, y era recibido ahí por los aficionados, los jugadores. También uno de los periodistas bastante conocidos aquí de Venezuela y también conocido a nivel internacional, Alex Candal, daba su punto de vista de lo que terminaba pasando. Y Alex terminaba siendo bastante categórico en lo que terminaba afirmando aquí en su video. O sea, te terminaba resumiendo en sí lo que estaba pasando. Y es bueno ver este video de Alex Candal antes, porque después vamos a ver lo que era el ambiguo comunicado que terminaba sacando Conmebol. Buenas, bueno, quería enviar un doble mensaje por aquí el día de hoy. Regularmente no lo hago, pero he querido aprovechar la oportunidad de lo que ocurrió ayer. Primero, bueno, felicitar a la Federación Venezolana de Fútbol por ese comunicado que acaba de emitir en relación a lo ocurrido ayer en el Estadio Nacional de Lima. Felicidades, ¿verdad?, a la gente de la Federación y a la gente del Departamento de Comunicación de la Federación. Y por otro lado, bueno, enviarle un comunicado con toda humildad, y lo digo como fanático, no como periodista ni trabajador muy cercano al mundo del fútbol, a la Conmebol por lo que está ocurriendo y por lo que ha ocurrido en estadios como el del Maracaná, como lo ocurrió en Maturín, como lo que ocurrió ayer en el Estadio Nacional de Lima. Las reglas, las leyes y los estatutos de la Conmebol son muy claros en cuanto a la seguridad, a los cuerpos de seguridad del Estado de cada uno de los países donde se disputan los partidos de fútbol, como igualmente injerencia política, y eso me refiero al control migratorio que hubo en el Estadio Nacional de Lima. Por lo cual yo creo que la Conmebol tiene ahora una oportunidad extraordinaria debido al parón que va a haber hasta el próximo año, al menos de partidos oficiales de las eliminatorias, para que tome cartas al asunto, para que hable y que establezca reuniones con cada una de las federaciones para poner los puntos claros en cuanto a todas las circunstancias. O sea, los partidos no se pueden disputar de esta manera ni de esta forma. Estamos en el año 2023, vamos a estar en el 2024 el año que viene, y somos un país que estamos intentando competir con las grandes federaciones y con las grandes naciones del mundo del fútbol, así que tenemos que dar una mejor cara. Así que, señores de la Conmebol, sé que están haciendo las cosas bien, pero tienen que tomar cartas al asunto, que esto no puede ser, no se puede escapar, no estamos en 1970 o 1960. Ahora hay millones de cámaras que observan y ven todo, así que hagan cumplir esas leyes y esas reglas claras que tienen de hace mucho tiempo y que sabemos que pueden hacer cumplirlas dentro de la Conmebol. Les mando un beso muy grande y pórtense bien. Más claro imposible podía ser Alex Candal, colega periodista. Más claro imposible. Más claro imposible. Aquí Alex Candal te terminaba resumiendo en 2 minutos lo que había sido el mal proceder de parte de las autoridades peruanas. Y también le hacía ese llamado a lo que son las instancias del fútbol, que son las responsables, más allá del ambiguo comunicado que vamos a estar repasando ahorita de Conmebol, y de lavado de manos que hacía Conmebol, haciendo ese llamado a las autoridades de las instancias del fútbol que rigen el fútbol como tal, en este caso en Sudamérica, Conmebol y FIFA a nivel internacional, a que se tomen cartas en el asunto y a que se averigüe. Porque yo creo que esto se tiene que averiguar y debería haber una sanción como tal, o un llamado de atención, por lo menos como mínimo, así sea mínimo, a lo que es las autoridades del fútbol peruano, y con copia a lo que serían las autoridades del gobierno de Perú, con el objetivo de que se investigue como tal qué era lo que terminaba ocurriendo ahí. Porque, yo repito, como lo decía el escándalo, estamos en el 2023. Esto es algo que de por sí ya está demostrado cómo terminaba siendo noticia a nivel internacional, porque todo el mundo se hacía eco de los lamentables las lamentables acciones
y en este caso los lamentables hechos de xenofobia que terminaba aplicando tanto la policía peruana como las autoridades peruanas en su falta de accionar, en su inoperancia, y también hacer ese llamado a lo que es las instancias del fútbol que han estado bastante inoperantes hasta por lo menos lo que es el día de hoy. El comunicado de Conmebol es un comunicado bastante, bueno, repito, bastante ambiguo, que no te termina reflejando pero absolutamente nada. Por acá estaba lo que era el comunicado de Conmebol. Vamos aquí a leerlo para que, por si hay alguien que no lo haya visto todavía, dice aquí comunicado eliminatoria de Conmebol. Era a las 3:47 de la tarde. O sea, prácticamente como que 45 minutos antes de que saliera, de que le dieran permiso al vuelo de Venezuela para que retornara, que lo tenían ahí prácticamente como prisionero en el aeropuerto, el avión. Y a los jugadores tuvieron que regresar al hotel en donde estaban concentrados. Dice aquí, tras los hechos ocurridos durante las eliminatorias suramericanas para la Copa del Mundo 2026 y a fin de ofrecer información a la opinión pública, corresponde la siguiente aclaración. La Conmebol ya de por sí comienza mal la cosa, así como que bueno, vamos a aclarar algo, porque como que no nos metan en este rollo porque nosotros no tenemos nada que ver. O sea, desastroso ya comenzábamos ahí el comunicado. La Conmebol condena toda forma de violencia y coopera siempre en acciones que apunten a desterrar la violencia, el racismo, la xenofobia y la discriminación. Típicas palabras así como las hace la ONU, en donde que termina quedándose solamente en un papel. En este sentido, la Confederación Sudamericana viene trabajando sistemáticamente en la erradicación de este flagelo que afecta al fútbol sudamericano y mundial, y se pone a disposición para continuar colaborando en toda iniciativa que busque erradicar la intolerancia y la violencia en el deporte. Se pone a disposición, bueno, ponte manos a la obra y solicita una investigación de lo que terminaba ocurriendo ayer en el estadio en Lima y de lo que terminaba también ocurriendo en el estadio de Maracaná. Asimismo, deja constancia que la Conmebol no es organizadora, esto es lo peor. Asimismo, deja la constancia que la Conmebol no es organizadora de la clasificatoria de la Copa del Mundo. O sea, automáticamente, como que bueno, lo que terminaba pasando ahí, más allá de que yo rechazo la xenofobia, la discriminación, la violencia y el racismo, pero ojo, esto no tiene nada que ver con nosotros, el culpable es otro. Señores, lamentable, loco, es lamentable este comunicado. O sea, era Conmebol en modo Poncio Pilatos lavándose la mano y Conmebol en modo Guterres, presidente de la Asamblea General de la ONU, hablando cualquier incongruencia que no termina diciendo nada, que todo se queda en un papel y que no termina accionando para nada. Dice, asimismo, deja constancia que la Conmebol no es organizadora de la clasificatoria de la Copa del Mundo, la elaboración de las normas que rigen la clasificatoria, así como la decisión de abrir una investigación y la aplicación de eventuales sanciones, son atribuciones exclusivas de la FIFA. Es decir, le termina diciendo a la FIFA, ese problema es tuyo. Yo soy Conmebol, supuestamente, y soy el responsable de las competiciones que se realizan en Sudamérica. Las eliminatorias se llaman eliminatorias suramericanas de Conmebol. Y terminan diciendo que el responsable como tal es FIFA, más allá de que sabemos que es el ente que termina regulando todo a nivel mundial, obvio. Pero señores, tú no te puedes deslingar de una responsabilidad así tan descarada. No te puedes deslingar de un problema así de una manera tan descarada. Que era un descaro brutal que se terminaba aplicando. Y ojo, no solamente aquí porque estamos hablando en particular lo que pasó con el partido entre Perú y Venezuela, pero esto también era aplicable a lo que terminaba pasando en el partido entre Brasil y Argentina y la agresión policial que terminaba cometiendo las autoridades brasileñas a aficionados argentinos. Dice aquí una colega periodista que estuvo presente, que formó parte de los colegas que terminaron trasladándose a Lima para la cobertura de la fecha eliminatoria, María Ferro,
Dice aquí, lo siento por la gente buena de Perú, que se ve manchada por los actos racistas, xenófobos, misógenos, irresponsables e irrespetuosos de lo vivido anoche, pero estuve presente y no me lo contaron. Esta es mi versión. Desde la caravana, la policía pegándole hasta con patadas y rolos a los motorizados que acompañaban el control migratorio en el estadio anunciado desde temprano, amedrentando sin sentido. Lo sucedido con nuestros jugadores en el campo por entregar camisas, el tema del combustible con un vuelo que debía salir a las 11 de la mañana y que terminó llegando a Maiquetía, acá al estado Vargas, terminó llegando a las 8:38. A mí, al momento de retirar la credencial con mi chaqueta de la Vinotinto, de la Vinotinto TV, un periodista en alto tono de voz y en plena fila dijo: esta es la cola donde están regalando comida. Tengo 3 días sin comer. O sea, de paso se la quisieron danzar de chistoso y con comentarios xenófobos, con comentarios fuera de lugar. O sea, para que vean que no solamente es las autoridades, que no solamente la autoridad peruana, que no solamente la policía peruana, sino que también lamentablemente hay un grupo también de colegas periodistas peruanos que se prestan para esto, para seguir replicando los mensajitos de odio, para seguir replicando los mensajitos de racismo, para seguir replicando los mensajitos de violencia, para seguir replicando los mensajitos de xenofobia. Así como digo una cosa, digo otra. También hubo colegas que conversaron desde el respeto, por eso es que siempre hago y hacemos lo puntual, como lo hemos dicho durante todo lo que hemos hablado en los anteriores minutos, de que no hay que generalizar. Por eso es que hablamos un sector de periodistas, la autoridad peruana y la policía peruana. Así como digo una cosa, digo otra. También hubo colegas que conversaron desde el respeto, pero lo que viví y vivió nuestra delegación es un absoluto irrespeto y despropósito, que le dé la vuelta al mundo, y estoy orgullosa de la delegación que siempre estuvo, de la delegación que siempre estuvo a la altura, que eso es otra cosa que hay que destacar. Los jugadores se mantuvieron a la altura, más allá del momento en el que eran agredidos, que fácilmente pudieron haber respondido de una manera violenta. Terminaban respondiendo, era defendiéndose, más allá por producto de la agresión que aplicaba la policía, pero no terminaban respondiendo de una manera violenta, e insistía todavía la policía con la agresión. Eso también hay que destacarlo. Pero esto es un ejemplo de una colega periodista, es una chama a la cual, una chama que tiene credibilidad acá en Venezuela, una chama que maneja la fuente del fútbol, que acompaña a la Vinotinto porque tiene ya trayectoria en lo que es el tema de la cobertura de la selección Vinotinto, no necesariamente la Vinotinto como tal absoluta masculina, sino todo lo que son los distintos niveles, tanto masculino como femenino, de la Vinotinto. O sea, es una persona que conoce cómo se manejan las cosas y que te está diciendo lo que terminó viviendo ella, que fue como parte de la delegación de periodistas que se trasladaron para la cobertura del partido entre Perú y Venezuela. Me quiero quedar con esto. Vamos aquí a actualizar porque me quiero quedar con esto. Con lo que terminaba siendo el recibimiento que tenía la Vinotinto tras su llegada a el aeropuerto de Maiquetía. Acá los jugadores venezolanos llegando al aeropuerto de Maiquetía y una buena cantidad de afición que los terminaba acompañando como tal en ese recibimiento. Acá lo que era el momento cuando la gente estaba esperando, lo que era la llegada como tal de los jugadores. Con esto me termino quedando, porque esto es lo que somos nosotros: gente respetuosa, gente amable, gente amigable, gente que se vive el día a día, que lucha todos los días, que trabaja, pero que siempre tenemos una sonrisa para todos. Eso somos los venezolanos. Pero no
vamos a permitir que nos sigan vendiendo como que si nosotros somos todos, los más de 30 millones de venezolanos, somos todos unos criminales. Los criminales son los que nos están gobernando, esos sí son criminales. A eso le llegará su momento, le llegará la justicia y terminará también acabando con lo que está pasando aquí, pero eso es otro tema. Pero me termino quedando con estas cosas que terminan pasando. Vámonos ahora a hablar en torno a lo que es el tema de la clasificación. Al inicio les hablaba de que es la primera vez que Venezuela termina consiguiendo mantenerse en puestos de clasificación, es decir, en este caso, en lo que sería para esta clasificación de cara al Mundial 2026, lo que serían entre el primero y el sexto lugar, que son los puestos de clasificación directa, y el séptimo, que es el puesto de repechaje. Bueno, Venezuela por primera vez consigue acumular 6 fechas, o las primeras 6 fechas que ha disputado, consigue mantenerse en puestos de clasificación, sea repechaje o clasificación directa. En la primera fecha se mantenía en el puesto de repechaje después de la derrota ante Colombia, pero después los que han sido tanto victorias, empates, Venezuela se ha mantenido entre ese top 5 y top 4 de la clasificación, que de momento ahorita estamos en el puesto número 4 con esos 9 puntos que tenemos acumulados. Pero quería traerles ese dato porque desde que se aplica lo que es el tema de la clasificación en lo que respecta al formato todos contra todos, que se comienza a aplicar desde las eliminatorias a Francia 98, Venezuela como mucho había podido mantener una racha de mantenerse en puestos de clasificación a un mundial por allá en las eliminatorias de cara al Mundial de Brasil 2014, en donde Venezuela entre las fechas 3 y 6 y las fechas 10 y 13 se mantenía en puestos de clasificación directa de cara a la posibilidad de clasificarse a un Mundial. Obviamente no lo terminaba consiguiendo, pero es un dato bastante interesante y bastante importante porque te termina dando una medida de lo que pudiese presentarse de aquí a las próximas fechas que se empiecen a reanudar a partir de septiembre del 2024, que si mantenemos lo que vendría siendo este ritmo que hemos alcanzado hasta los momentos y que si lo mantenemos de aquí a lo que vendrían siendo las otras 12 fechas que terminan por realizarse de eliminatorias sudamericanas, pudiésemos meternos en esos puestos de clasificación y pudiésemos conseguir lo que sería la clasificación a un mundial por primera vez. A destacar obviamente que este es un formato, el formato de las eliminatorias es un formato de torneo bastante largo y por ende ahí aplica de que quizás el rendimiento que tienes ahorita capaz no lo puedas tener de cara a septiembre del 2024, producto de lo que es el tema de que tú no sabes si los jugadores se mantengan bajo el mismo ritmo con sus clubes, que no aparezcan los fantasmas de las lesiones, que también se mantengan desde el punto de vista saludable, se mantengan desde el punto de vista de buen ritmo de fútbol. Es importante, que es una cosa que hay que destacar, que por lo menos tenemos lo que es el preámbulo de ese gran torneo que es la Copa América, que se va a estar llevando a cabo el año que viene y que va a estar unos meses antes de lo que es ese reinicio de las fechas eliminatorias. ¿Y por qué digo que es importante? Por el hecho de que vuelves a reunir, vuelves a conseguir esa convocatoria de los jugadores que terminen siendo seleccionados para esa fecha, tanto para Copa América como para después de la renovación de las eliminatorias al Mundial. Y entonces puedes volver a tener ese ritmo competitivo del equipo como tal, más allá del ritmo en el que terminen llegando cada uno de los jugadores, tanto desde sus clubes como con lo que terminen llegando cuando ya sean convocados por la selección. Pero era un dato bastante interesante que quería traerles porque nos termina dando ahí una media, o nos termina dando una información que si nos vamos a lo que han sido
lo que se proyecta en cada uno de los países que han clasificado en cada una de las eliminatorias a mundiales, es importante eso, porque por lo menos en lo que fueron las eliminatorias del 98, te terminas viendo quiénes fueron los países que terminan clasificando y fueron los que mantuvieron en mayor medida mantenerse entre esos puestos de clasificación. Los que menos terminaban clasificándose eran los que estaban ahí en esa ruleta rusa de subo, bajo, subo, bajo. Por lo menos Venezuela en el Mundial del 98, a como mucho, terminaba teniendo una séptima posición en la segunda jornada, pero nunca terminaba superando entre lo que era la novena posición después de la tercera jornada. En lo que fue por lo menos el Mundial del 2002, Venezuela la mejor posición la terminaba consiguiendo era en la jornada 17, que conseguía el 8º lugar, pero era en la 9ª posición. En lo que fue el Mundial para Alemania 2006, Venezuela tuvo 3 jornadas en donde terminaba manteniéndose en puestos de clasificación, en este caso entre las jornadas 4 y 6, pero fue en la octava posición en esa eliminatoria. En las eliminatorias para el Mundial Sudáfrica 2010, Venezuela comenzó con buen pie en la primera jornada, quedándose con el 3er lugar de esa clasificación en ese momento, pero después nada más tuvo 2 fechas en donde mantenía en puestos de clasificación, que fueron la 4ª y 5ª, y terminaba esa eliminatoria en el 8º lugar. La mejor eliminatoria que ha tenido Venezuela después de lo que ha sido el formato como tal de todos contra todos fue la que era de cara al Mundial de Brasil 2014, en donde Venezuela de lo que fue la jornada 3 a la 6 se mantuvo en puestos de clasificación, tanto directos como repechaje, y en la jornada 10 a la 13 se mantuvo en puestos de clasificación tanto directos como repechaje. Fue antes de lo que terminaba consiguiendo en estas eliminatorias de 2026. Era el mejor resultado que había conseguido la Vinotinto en cuanto a seguidillas de mantenerse en puestos de clasificación. Fue en las eliminatorias del 2014 que terminamos quedándonos a un puesto de conseguir ese repechaje para el Mundial de Brasil 2014, que recuerden se jugaba contra una selección de Asia. Nos quedamos en el 6º lugar, que de por sí ha sido como tal la mejor posición que ha tenido Venezuela en unas eliminatorias. En las eliminatorias a Rusia del 2018 fue un desastre como tal. Venezuela nunca estuvo ni en puestos en ninguna jornada estuvo ni en puestos de repechaje ni en puestos directo, y terminó quedando de último en esa eliminatorias a Rusia 2018. En las de Qatar 2022 terminaba pasando lo mismo, era un desastre también la eliminatoria, y Venezuela terminaba quedando de último en esas eliminatorias. Ya en lo que va de esta eliminatoria 2026, Venezuela comenzó la primera jornada quedando en la 7ª posición, que es el puesto de repesca, lo que se conoce como repechaje. En la segunda fecha subió a la 5ª posición, en la tercera bajó a la 6ª, en la 4ª subió a la 4ª posición y se ha mantenido así tanto en la 4ª, 5ª y en esta última jornada que fue la 6ª. O sea, tiene 3 jornadas, 5 jornadas, perdón, manteniéndose en puestos de clasificación directa, y 6 jornadas manteniéndose en puestos de clasificación o directa o repechaje. O sea, por primera vez se llega a un 33, un poquito más del 33% de lo que es unas eliminatorias sudamericanas, y Venezuela se mantiene con la esperanza de poder clasificarse a un mundial. ¿Por qué traigo a colación eso y por qué vimos todo ese antecedente? Porque si mantenemos ese ritmo, estamos teniendo hasta los momentos de los cuales ya hemos conseguido el 50% de los puntos posibles, 9 de 18, estaríamos pudiendo conseguir clasificarnos hasta en puestos directos al mundial, si mantenemos el ritmo. ¿Por qué? Porque recuerden que en las eliminatorias sudamericanas hay un número mágico en el cual siempre los analistas
terminan lanzando lo que es el famoso 25. Si una selección termina consiguiendo más de 25 puntos, automáticamente, supuestamente, por lo que es el formato de las clasificaciones, tendrías asegurado un posible cupo a un mundial, y en este caso creo que con más razón, porque recuerden que en este mundial Conmebol tiene 6 cupos asegurados y 1 por repechaje, que vendría siendo el que se termine quedando en la 7ª posición. Es que cosas a destacar que quería traerles el día de hoy y que son bastante importantes para mantener esa esperanza, mantener ese famoso eslogan de mano, tengo fe. Bueno, tenemos fe. Y de aquí a septiembre del 2024, cuando estaremos aquí nuevamente repasando, si estamos finos y estamos aquí presentes, cuando estaremos aquí nuevamente repasando en septiembre del 2024 lo que son las fechas 7 y 8, esperemos que en esas fechas 7 y 8 estaremos manteniéndonos todavía en puestos de clasificación, para así ir proyectándonos y ir sabiendo si podemos tener esa posibilidad de ir a un mundial de la categoría masculina por primera vez. Así que quería traerles a colación esto, así como para tener una idea completa de lo que es la situación como tal, más allá de que estuvimos analizando todo lo que terminó pasando desde el punto de vista extradeportivo, pero no quería dejar pasar lo que es el tema estadístico, numérico, posiciones, históricos, antecedentes, que siempre es bueno ir y repasar cómo ha sido el inicio de las eliminatorias para saber cómo nos terminamos proyectando de cara al futuro de las próximas jornadas. Así que, mano, tenemos fe y esperemos que podamos conseguir esa clasificación. Vámonos acá con otra información que también quería traerles a colación, y es una información que está basada en un estudio que realiza aquí maticfootball.com, que habla de las probabilidades para clasificarse al Mundial 2026 por las eliminatorias a Conmebol tras la fecha 6. Dice: saluda a todos los aficionados al fútbol y seguidores apasionados de la carrera hacia el Mundial de la FIFA 2026. En esta entrada vamos a explorar las emocionantes probabilidades de clasificación para los equipos de la Conmebol en un proceso que experimentará un cambio significativo debido a la expansión de los números de equipos clasificados. Dice aquí: las probabilidades de clasificación se basan en un profundo análisis que considera datos históricos. Por eso es que era importante traerles a colación esas informaciones de lo que habían sido las clasificaciones en lo que es el formato todos contra todos que se aplica desde Francia 98. Dice aquí: datos históricos, desempeño previo en eliminatorias y factor como localía. Y te colocan acá que de acuerdo a esto, y hasta lo que ha sido esta fecha, la número 6, Argentina por lo menos tendría un 100% de posibilidades de clasificarse de manera directa, un 100% de clasificarse por repechaje. Uruguay también, un 100% en ambas opciones. Colombia tendría un 99% de manera directa y un 99,8% por repechaje. Venezuela, de acuerdo a lo que ha conseguido hasta el momento y su desempeño o dato histórico, tendría una posibilidad de clasificarse de manera directa de 61,5% y por repechaje de 82,4%. Ecuador tendría una posibilidad de 81,1% y probabilidad de repechaje de 92,8%. Brasil tendría tanto 100%. Más allá de lo que ha sido el inicio tan malo de Brasil en estas eliminatorias, pero evaluando lo que es el histórico como tal de Brasil y el tema de factor de localidad y todo eso, le siguen manteniendo las probabilidades del 100% tanto por repechaje o de manera directa. Quienes quizás tendrían menos posibilidades de acuerdo a lo que han sido los rendimientos, está Paraguay con un 26,1% de manera directa y 49,3% de manera vía repechaje. Chile con un 16,5% de manera directa y 36,4% vía repechaje. Bolivia con un 0,4% de manera directa y 2% vía repechaje. Y Perú, más allá de que Perú está de último en estos momentos, pero
recuerden, analizan también lo que es la parte histórica, parte localía y todo eso. Mantiene una probabilidad de manera directa de 15.4 y por repechaje de 37.3. Bastante interesante este estudio, porque te termina aplicando lo que es la matemática para saber en qué lugar estamos parados en estos momentos, y de acuerdo a esto y a lo que ha sido el desempeño en estas primeras 6 fechas y los datos históricos, Venezuela apunta a de que si mantiene ese ritmo, que era lo que veníamos hablando, pudiese estar clasificándose a ese mundial. Dice aquí puntos para clasificarse directos, dice 21, 20, 22, 23. O sea, empiezan a sacar los respectivos datos de acuerdo a lo que está ahorita el tema de hasta esta sexta fecha. Recuerden que hablábamos del número mágico en 25, pero ahorita te hablan de esto producto de cómo está el desempeño de las eliminatorias después de 6 jornadas. Quería ahí traerles ese dato porque me parecía bastante interesante, y espero que les haya como tal gustado, porque me pareció así como que era bastante llamativo la manera como terminaban sacando las probabilidades, porque en cierta forma, más allá de que si nos vamos a lo histórico, son otras selecciones, son otros jugadores y eso, pero todo estudio matemático siempre aplica algo de antecedentes para poder tener como una base, y me pareció bastante interesante. Vámonos entonces, ya cerrando este capítulo. Espero les haya gustado este pequeño análisis, resumen de lo que terminaba siendo la situación que terminaba ocurriendo en esta sexta fecha. Lamentablemente tuvimos que hablar de temas antideportivos que en realidad del tema deportivo como tal. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Es lo que terminó pasando y es lo que se termina analizando, y también es lo que deberíamos alzar como tal la voz, con el objetivo de que no terminen ocurriendo estos hechos otra vez. Eso es lo más importante, que estos hechos no pueden volver a ocurrir, más allá de que a veces uno dice, bueno, se queda, las palabras se las lleva el viento, y después volvemos a tener otro tipo de eventos iguales o peores, pero esperemos que no sean así, y el objetivo debería ser eso, y que las autoridades del fútbol en realidad dejen de andar con comunicados ambiguos y terminen accionando de una vez con y que no sean solamente lemas de que si no al racismo, no a la xenofobia, no a la broma, no, que sean verdaderas acciones, que sean verdaderas políticas, que sean verdaderos hechos que terminen aplicando las autoridades de fútbol para evitar estos comportamientos, tanto dentro de cancha, cuando lleguen a ocurrir, como fuera de cancha, como terminaban ocurriendo tanto en el partido de Perú y Venezuela, con las autoridades de policía peruana, como terminaba ocurriendo en el Maracaná con las autoridades de policía de Brasil, con los aficionados argentinos.